En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Somos nada. Dios es todo. Padre, te amamos. Continúa, divina voluntad, a pensar en nuestras mentes, a circular en nuestra sangre, a mirar en nuestros ojos, a escuchar en nuestros oídos, a hablar en nuestras bocas, a respirar en nuestros respiros, a palpitar en nuestros corazones, a moverte en nuestros movimientos, a sufrir en nuestros sufrimientos y nuestras almas unidas a tu voluntad, sean los crucifijos vivientes, inmolados para la gloria del Padre. A orar en nosotros y después ofrécete esta oración como nuestra, para satisfacerte por las oraciones de todos y darle así al Padre la gloria que deberían darle todas las criaturas. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. ¿Cómo les va? Bueno. ¿Qué es la fe? Creer en Dios. Es una virtud teologal. Algo que no se ve pero se siente. Normalmente en la mente de casi todas las personas está lo que dijiste, creer en Dios, aún sin ver. Pero creo que el apóstol Santiago dice que si en eso consiste la fe, los demonios nos ganan, porque ellos no solo creen en Dios, tienen la certeza de que Él es. La fe. Jesús en el libro de Cielo, como siempre, dice extravagancias. Extravagancias, porque en el sentido de que siempre va más allá de nuestra inteligencia, de nuestros parámetros. Y en el volumen 2, el 28 de febrero de 1899, es la primera lectura de ese volumen. Dice Luisa: en un instante, el Señor me ha atraído de tal forma así, que me he sentido fuera de mí misma, en el cielo, junto con Jesús, y me ha dicho estas precisas palabras: la fe es Dios. La fe es Dios. ¿Cómo que la fe es Dios? Dice Luisa, pero estas dos palabras contenían una luz inmensa, que es imposible explicarlas, pero como pueda lo diré. En la palabra fe comprendía que la fe es Dios mismo. Así como el alimento material da vida al cuerpo para que no muera, así la fe da la vida al alma. Sin la fe, el alma está muerta. La fe vivifica, la fe santifica, la fe espiritualiza al hombre y lo hace tener fijos los ojos en un ser supremo.
El domingo, en misa, escuchamos... ¿Sí fue este domingo? Creo que sí. ¿Qué decía el Evangelio del domingo? Pedro quería... Maestro, si eres tú, mándame ir a ti. Ah, muy bien, vente. Y ahí va Pedro. Y esa visión en Valtorta es muy interesante. Alguna vez ya la leímos aquí. Cuando Pedro empieza a caminar, solo mira a Jesús. Pero después, su mente empieza a trabajar. Y dice, oye, si te das cuenta de lo que estás haciendo, ¿ya caíste en la cuenta de que abajo de ti hay agua? Y entonces Pedro voltea para abajo, y cuando voltea para abajo empieza a hundirse. ¿Cuál fue el problema? Dejó de mirar a Jesús. Una persona que no tiene fe solo se ve a sí misma. Entonces llegan las situaciones difíciles de la vida y rápido se hunde, solo se ve a sí misma. Quien tiene fe ancla su mirada en Jesús y de ahí se agarra y no tiene cómo hundirse. Entonces por eso dice aquí Luisa, la fe vivifica, la fe santifica, la fe espiritualiza al hombre y lo hace tener fijos los ojos en un ser supremo. ¿Qué significa supremo? Es del latín, super omnia, sobre todo. El ser que está sobre todo. Poner la fe en alguien que no sea el ser supremo es una estupidez. En la Biblia se dice, maldito el hombre que confía en el hombre. No porque Dios lo maldiga, por sí mismo el hombre al no anclarse en el Ser Supremo, sino en cualquier otra cosa o persona creado, está condenado al fracaso. Dice, de modo que nada aprende de las cosas de acá abajo, y si las aprende en Dios. Oh, la felicidad de un alma que vive de fe. Su vuelo es siempre hacia el cielo. Siempre hacia el cielo. ¿Qué festejamos el 15 de agosto? Normalmente se piensa que, pues cuando la Virgen fue llevada al cielo. La Virgen se la pasaba yendo y viniendo. Desde que fue concebida iba y venía. Lo que celebramos allí es el cumplimiento de toda una vida de Dios en una criatura. El cumplimiento. No su entrada al cielo. Ella iba y venía. Eso para ella no era novedad. Bueno, pues aquí dice que el alma que vive de fe, su vuelo es siempre hacia el cielo. Aquí Luisa se refiere a con el pensamiento, me imagino, pero incluso literal, el alma cuando vivir en la divina voluntad es la máxima expresión de la fe, porque es la fusión de la criatura con el Creador. La fe es Dios. ¿Qué dice el Catecismo sobre la fe? En el 150 dice, la fe es ante todo una adhesión personal del hombre a Dios. Entonces, ¿qué es la fe? Es Dios unido al hombre. Jesús dijo en el libro del cielo, la fe es Dios. Sí, pero es Dios unido, adherido al hombre. Es la adhesión del hombre con Dios y de Dios con el hombre. Dice, y al mismo tiempo e inseparablemente,
es el asentimiento. ¿Qué es asentimiento? Decir que sí, asentir. El asentimiento libre a toda la verdad que Dios ha revelado. ¿El demonio se puede adherir a Dios? No puede, no quiere. Una persona que dice que tiene muchísima fe en Dios, pero no une su forma de vivir a la de Dios, ¿tiene fe? No, es adhesión. Y el 143 dice que por la fe el hombre somete completamente su inteligencia y su voluntad a Dios. Nuevamente, yo puedo decir, uy, sí, yo creo muchísimo en la Virgen de Guadalupe y en el Señor de la Misericordia, pero pensando solo en mí mismo y haciendo lo que me da la gana, eso no es fe. Como tampoco es fe rezar todo el día sin vivir en Dios. Dice, con todo su ser el hombre da su asentimiento a Dios. Volviendo a la lectura. Oh, la felicidad de un alma que vive de fe. Su vuelo es siempre hacia el cielo, es decir, su inteligencia y su voluntad en cada uno de sus actos van hacia Dios todo el tiempo. En todo lo que le sucede, se mira siempre en Dios. Y he aquí, como en la tribulación, la fe la eleva en Dios y no se aflige. Publiqué en Facebook una imagen de Santa Clara que dice, desde que me dediqué a pensar en la pasión y muerte de nuestro Señor Jesucristo, los dolores y sufrimientos ya no me desaniman, sino que me consuelan. ¿En qué se convierten los sufrimientos y los dolores? Si ve que Jesús sufre, entonces dice, mira, cuando yo sufro, me asemejo y me uno. Entonces se le convierten en consuelos. Pues aquí hablando de la fe, dice, en la tribulación la fe la eleva en Dios y no se aflige, ni siquiera un lamento, sabiendo que no debe formar aquí su contento, sino en el cielo. Y que la vida de una persona que está en la fe es puro dolor. ¿No? Continúa Luisa diciendo, y así si la alegría, la riqueza y los placeres la circundan, la fe la eleva en Dios y dice entre sí, oh, cuánto más contenta y más rica seré en el cielo. Así que de estos bienes terrenos toma fastidio, los desprecia y se los pone bajo los pies. Ya más adelante Jesús le explicará, hija, quiero que disfrutes esto porque lo hice para ti. Hija, déjame complacerme a mí mismo tomando este gusto. Porque el alma ya no se apega a ellos, sino que los aprovecha para decir, uy, si esto puedo gozar aquí en la tierra, ¿qué no gozar en el cielo? Si esto que veo o escucho es bello aquí en la tierra, ¿cómo no será bello el cielo? Y Dios dice, pues si así haces uso de las cosas, te doy más para que te sigan sirviendo, aún y sobre todo esas cosas buenas, agradables, para desear todavía más el cielo. Mientras que a una persona muy material, las cosas materiales no le sirven más que para pegarse a la tierra. De nosotros depende. Dice, a mí me parece
que a un alma que vive de fe le sucede como a una persona que posee millones y millones de monedas y hasta reinos enteros. Y otra persona le quiere ofrecer un centavo. ¿Qué dirá aquella? ¿Yo para qué quiero eso? Mira lo que tengo yo. Dice Luisa, ¿no se indignaría? ¿No se lo arrojaría en la cara? Dice, y además, si este centavo estuviera todo enlodado, como son las cosas terrenas, y además, si le fuera dado solo en préstamo, ten este centavo que saqué del drenaje, te lo presto un ratito. Así, un préstamo. ¿Qué diría aquella? Dice Luisa que esa alma diría, inmensas riquezas gozo y poseo, y tú osas ofrecerme este vil centavo enlodado y por poco tiempo. Dice Luisa, yo creo que voltearía enseguida la mirada y no aceptaría el don. Así hace el alma que vive de fe respecto a las cosas terrenas. ¿Sí? O sea, las usamos, gozamos, pero del amor de Dios en ellas. No dejamos nuestro corazón atado a esas cosas en la tierra, sino que las usamos como peldaños para subir al cielo. ¿Sí? Fíjate, Ricky, me viene a la mente el padre de la fe, Abraham. que no se apegó ni a su propio hijo. Sí, Abraham que no se apegó ni a su hijo. Hay alguna lectura muy interesante en el libro de Cielo sobre Abraham. Jesús habla de por qué pidió esa prueba, de qué obtuvo, de qué pasaba en Abraham. Algún día lo leeremos. Muy interesante. Dice, ahora vayamos otra vez a la idea del alimento. El cuerpo, tomando el alimento, no solo se sostiene. ¿Qué pasa con el alimento que tomamos? ¿Nomás entra y sale? Fortalece, pero ¿cómo hace eso? La sustancia del alimento es asimilada en el cuerpo, ¿verdad? O sea, por así decir, el alimento se convierte en cuerpo, ¿sí? Si comemos mucha grasa, ¿qué pasa? Dice, el cuerpo tomando el alimento no solo se sostiene, sino que participa de la sustancia del alimento que se transforma en el mismo cuerpo. San Agustín, en sus libros de confesiones, dice que cuando empezó su conversión es como si Dios le dijera, soy alimento de adultos, crece y podrás comerme, y no me transformarás en sustancia tuya, como sucede con la comida corporal. O sea, tú comes y la hamburguesa viene a convertirse en carne y grasa y dentro de ti, se convierte en tu cuerpo. Bueno, San Agustín dice que Dios le decía, no, tú no me transformarás a mí en ti, sino que tú te transformarás en mí. Eso dice San Agustín. No me transformará, bueno, Dios le decía a San Agustín en su inteligencia, y no me transformarás en sustancia tuya, como sucede con la comida corporal, sino que tú te transformarás en mí. Continúo con el libro del cielo.
Dice Luisa: ahora, así el alma que vive de fe, como la fe es Dios mismo, el alma viene a vivir del mismo Dios y alimentándose del mismo Dios, viene a participar de la sustancia de Dios. ¿Sí? Caramba, entonces, cuando comulgamos la Eucaristía, el cuerpo de Cristo, nos vamos convirtiendo en Cristo. Esa es la finalidad de la Eucaristía, y no solo vista desde el libro de cielo. Los santos padres de la Iglesia ya lo intuían. Déjame buscarlo. Dice el 1275 del Catecismo: la Eucaristía alimenta al discípulo con su cuerpo y sangre para ser transformado en él. Y podríamos seguir con otros más sobre la Eucaristía, sobre cómo es esa la finalidad. El mismo San Agustín, en el número 2837 del Catecismo, dice: la Eucaristía es nuestro pan cotidiano, y la virtud propia de este divino alimento es una fuerza de unión. Nos une al cuerpo del Salvador y hace de nosotros sus miembros para que vengamos a ser lo que recibimos. ¿Cuál es la finalidad, según San Agustín, de que comulguemos? Que vengamos a hacer aquello que recibimos. O sea, eso no es una novedad de la divina voluntad. En la divina voluntad comprendemos el alcance que eso tiene y todos los efectos y tanto más, pero ya desde los santos ya lo veían. 2837 del Catecismo, es una cita de San Agustín. Por eso dice que el alma que tiene fe constantemente está yendo al cielo, relacionado con la comunión. Es que no solo está yendo al cielo, sino que el cielo está viniendo. O sea, es el alma que sube a Dios y Dios que baja al alma. La fe es Dios, Dios unido al hombre, Dios depositado en el hombre. Y el cumplimiento de la fe, ¿cuál será? El hombre transformado en Dios. ¿Sí? Según lo que decía San Agustín, bueno, Dios a San Agustín: soy alimento y no me transformarás en sustancia tuya, sino que tú te transformarás en mí. Tú te transformarás en mí. Entonces Luisa decía: el alma viene a vivir del mismo Dios y alimentándose del mismo Dios, viene a participar de la sustancia de Dios. Y participando viene a asemejarse a Él y a transformarse con el mismo Dios. Por lo tanto, al alma que vive de fe, le sucede que santo es Dios, santa es el alma. Potente Dios, potente el alma. Sabio, fuerte, justo Dios, sabia, fuerte, justa el alma. Y así de todos los demás atributos de Dios. En suma, el alma llega a ser un pequeño Dios. Oh, la bienaventuranza de esta alma en la tierra, para ser luego más bienaventurada en el cielo. Y el Catecismo dice, en el 144, la Virgen María es la realización más perfecta de la fe. Pero es que cuando no meditamos en lo que leímos, tanto del libro del cielo como trozos del Catecismo, decimos: ay, sí, pues es que la Virgen creyó bien mucho. No entendemos que la fe es esa adhesión de Dios con el hombre y del hombre con Dios hasta fundirse. Y eso es la grandeza de María. Y ella es la realización más perfecta, insuperable. Insuperable, pero que quiere que nos le acerquemos.
rebasarla no es posible, pero quiere que nos le acerquemos, viviendo de la misma voluntad que ella vivió. Es por esto que en el 2617 del Catecismo dice: en la fe de su humilde esclava, el don de Dios encuentra... ¿Qué es el don de Dios? ¿Cuál don? Él mismo, el don de Dios, o sea, la donación de Dios, Dios que se dona. En la fe de su humilde esclava, el don de Dios encuentra la acogida que esperaba desde el comienzo de los tiempos. O sea, ¿qué es la fe? Recibir el don que es Dios mismo. Y dice que es en María donde encuentra Dios lo que esperaba ¿de quién? De toda la humanidad. Dice aquí, desde el comienzo de los tiempos, como era en el principio. Vuelvo a leer ese número. En la fe de su humilde esclava, el don de Dios encuentra la acogida que esperaba desde el comienzo de los tiempos. Responde. Bueno, otra cosa. Solemos decir que Dios no espera nada. ¿Es cierto que no espera nada? Espera ser recibido plenamente por su criatura. No espera que la criatura le dé, no, espera que la criatura lo reciba, se funda en él y entonces la criatura unida a su Creador pueda corresponder a Dios. Aquí Jesús, el catecismo de algún modo es palabra de Jesús. No es la Sagrada Escritura, pero es el sagrado magisterio de la Iglesia, inalterable. El catecismo es, de hecho, magisterio ya permanente de la Iglesia. Sí, o sea, está siempre interrelacionado con la Biblia y con la tradición. Entonces, es una fuente de revelación. Continúa este número diciendo: ella responde a ese don de Dios. Responde con la ofrenda de todo su ser. De todo su ser. ¿Cómo? He aquí la esclava del Señor. Estoy leyendo, hágase en mí según tu palabra. Y continúa el catecismo. Este es uno de los números que más me gustan del catecismo. Dice: fiat, esta es la oración cristiana. Fiat. Y tiene 2 puntos para enseñarnos qué es ese fiat, que es la oración cristiana. ¿Qué es? Ser todo de Él, ya que Él es todo nuestro. Así que cuando no entendamos algo del libro del cielo, recurramos a este numerito. ¿Qué es el fiat? Es la oración cristiana y consiste en ser todo de Él, porque Él es todo nuestro. Entonces este número une la fe con el fiat. La fe es recibir todo el don de Dios y responderle dándose todo. Y aquí dice que eso es el fiat. O sea, fe y fiat son inseparables. Una fe que no pronuncia su fiat no es verdadera. Y todo fiat es la plena realización de la fe de quien lo pronuncia. Es el 2617 del Catecismo. Otra vez como Abraham dio una respuesta sin ni siquiera pensar. Sí. Vamos a leer una lectura interesante. Es el volumen 12. A ver, déjeme ver si ya acabé la otra. Bueno, leo un párrafo más. Me salto unos, pero ya ven que dice que el alma que vive de la fe es como alguien que tiene millones y millones
y entonces viene alguien con un centavo todo chorreado, sucio, asqueroso, y le dice, ten un centavito, y el alma dice, ¿me ofendes con ofrecerme eso? Bueno, pues más abajo dice, ahora, esta alma, ¿cómo aborrece el pecado? Pero al mismo tiempo, compadece a los demás. Es una cosa que no debemos perder nunca. Si mi santidad, o sea, si mi supuesta santidad me vuelve arrogante con quien peca, ¿es verdadera esa santidad? No. La criatura más santa de todos los santos, que es María, es la más misericordiosa. ¿Sí? O sea, ama con el mismo amor de Dios que busca no dejar al hombre en el pecado. Y ese es un falso concepto de misericordia que hoy en día se abunda. Que la misericordia va nomás y le da una palmadita al hombre en el pecado y le dice, no te preocupes, yo como te quiero mucho aquí te dejo. Es cierto que Dios ama al pecador, pero no pretende dejarlo allí, eso no es amor. La misericordia, porque ama al pecador, busca sacarlo de allí. Y si no hace eso, no es auténtica misericordia. A toda costa, costa de sangre, de su propia sangre. Entonces, termino este párrafo. Ahora, esta alma, ¿cómo aborrece el pecado? Pero al mismo tiempo, compadece a los demás. Ruega por aquel que ve que camina en el camino del precipicio. Se une junto con Jesucristo, el alma, y se ofrece víctima para sufrir y así aplacar la divina justicia y librar a las criaturas de los merecidos castigos. Y si fuese necesario el sacrificio de su vida, de buena gana lo haría para la salvación de una sola alma. De repente en grupos de WhatsApp donde veo que se critica a personas que parece que hacen cosas no de acuerdo a lo que Dios quiere, tanto en la política como a veces dentro de la iglesia, les digo, a ver, ¿y tu labor cuál es? ¿Ya ofreciste tu vida con Jesús para que se salve esa alma? ¿O te limitas a criticarla? Bueno, esa es nuestra labor. Unirnos a Jesús y ofrecernos con Él para que se salve aquella alma que a nuestros ojos pareciera la más digna de condenación. Bueno, pues en el volumen 12, el 2 de febrero de 1921, dice, continuando mi habitual estado, estaba fundiéndome toda en el querer divino. Y decía entre mí, Jesús mío, quiero amarte y quiero tanto amor para suplir al amor de todas las generaciones humanas que han estado y estarán. Como decíamos el otro día, Luisa es ambiciosa. No ambiciona para sí, no, es para Jesús, siempre. Dice, quiero tanto amor para suplir al amor de todas las generaciones humanas que han estado y estarán, para dártelo. Es el mismo modo como obra María. Leímos el catecismo que dice, ella recibe el don de Dios como debían recibirlo todas las generaciones, desde el comienzo. De hecho, en un número que no leí, que es el 511, hablando de la Virgen, dice, ella pronunció su fiat
ocupando el lugar de toda la naturaleza humana. ¿Qué es eso? En el otro número del catecismo, ¿qué decía? Que el fiat, ¿qué es? Es la oración cristiana. ¿Y en qué consiste? En ser todo de Él, ya que Él es todo nuestro. ¿Sí? Bueno, pues aquí dice que ella pronunció ese fiat ocupando el lugar de toda la naturaleza humana. O sea, dio a Dios la correspondencia que toda la naturaleza humana debía darle, y a la vez recibió de Dios lo que Dios debía dar ¿a quién? A toda la humanidad. Entonces, bueno, volvamos a las ambiciones de Luisa. Jesús mío, quiero amarte y quiero tanto amor para suplir al amor de todas las generaciones humanas que han estado y estarán. Pero, se pregunta ella, ¿quién puede darme tanto amor para poder amar por todos? A ver, nosotros, ni por nosotros mismos podemos amar a Dios como quisiéramos, como Él se merece. Luisa dice, ay, ¿cómo le voy a hacer? ¿De dónde voy a sacar amor tanto para dar por todos? Y entonces, inteligente como es, le dice, amor mío, en tu querer está la fuerza creadora. Por tanto, en tu querer quiero yo misma crear tanto amor para suplir y sobrepasar el amor de todos y a todo lo que todas las criaturas están obligadas a dar a Dios como nuestro Creador. Luisa sabía multiplicar en el divino querer. Sí sabe qué es eso. ¿Y nosotros? Hay que aprender. Cuando comulguemos, si no sabemos qué más decirle a Jesús, digámosle, te amo en tu querer, Jesús, te amo en tu querer, porque tu querer aumenta, crece, multiplica al infinito siempre. Si te amo con el mío, no, pobre de ti, pero con el tuyo. Y luego dice Luisa, pero mientras esto he dicho, ¿cuántos desatinos estoy diciendo? Y no la mente. Igual que a Pedro, estoy caminando sobre el agua, no hombre, eso no es posible. Lo mismo le pasa a la mente de Luisa y dice, ay no, como que me estoy adentrando en un mar que no conozco y no es posible hacer esto. Dice, y mi dulce Jesús, moviéndose en mi interior, me ha dicho, hija mía, es cierto, en mi querer está la fuerza creadora. De dentro de un solo fiat mío salieron millones y millones de estrellas. ¿Cuál fiat fue ese? Fiat lux, allá en el principio, cuando creó las lumbreras. ¿Se acuerdan? ¿Qué salió de un solo fiat de Dios? De esa sola expresión de su voluntad que con su palabra dice, hágase. Dice la Biblia que con el imperio de su palabra poderosa creó todas las cosas. Ese fiat, esa palabra, ¿cuál es? ¿Quién es? ¿Quién es la palabra? Jesús. Y la palabra que Dios pronuncia es fiat. Jesús es el fiat, es el hágase de todo lo que... Jesús es la realización de todo lo que Dios Padre quiere. ¿Y cómo lo hace? Hablando, diciendo quiero.
Porque en esa palabra, ¿qué fuerza contiene? La de una voluntad divina, eterna, omnipotente, creadora. Es por eso que ha dicho aquí: de dentro de un solo fiat mío salieron millones y millones de estrellas. Pero tengan en cuenta que una estrella no es un puntito que tililinea lucecita allá arriba en un fondo oscuro. ¿Una estrella qué es? Es un sol. Y soles mucho más grandes que el nuestro. Si hay un sol, hay un sistema solar en su entorno. Nuestro sol tiene sus distintos planetas que le giran en torno. Igual, cada estrella tiene sus distintos planetas con sus distintas bellezas que le giran en torno. ¿Y de dónde surgió todo eso? De un solo fiat. Y continúa Jesús hablando y dice: del fiat mihi de mi mamá, si saben qué es fiat mihi, hágase en mí, ¿sí? Del fiat mihi de mi mamá, del cual tuvo origen mi redención, o sea, la redención que Él efectuó, salen millones y millones de actos de gracia que se comunican a las almas. Estos actos de gracia son más bellos, más resplandecientes, más multiformes que las estrellas. Y recuerden que las estrellas son soles. Y esos actos de gracia que salen del fiat de María, ¿qué? ¿Son más qué? En primer lugar, son más en número, pero además son más en tamaño, más en belleza, más en resplandor y en multiformidad. O sea, una variedad infinita. Y mientras las estrellas están fijas y no se multiplican, los actos de gracia se multiplican al infinito. A cada instante corren, atraen a las criaturas, las hacen felices, las fortifican y les dan vida. ¿Qué significa esos actos de gracia de los que habla allí? ¿Los niños son bonitos? Sí, ¿verdad? ¿Por qué son bonitos? Porque conservan más fresca la imagen de Dios. Y Jesús dice en el libro del cielo que Él diviniza los actos de los niños hasta el momento en que adquieren el uso de la razón y hacen un acto contrario a la voluntad de Dios. Así que la belleza radiante de los niños es belleza de Jesús. Bueno, pues esos actos son actos de gracia. ¿Y dónde surgieron? En el fiat de María. Todos los actos preciosos de los niños han surgido del fiat de María y son actos divinizados por Jesús. Luego, cuando después de un tiempo de lejanía, de incomprensión entre los esposos, de problemas, de hasta rencores, llega un momento en el que ambos se piden perdón y se vuelven a amar. ¿Eso es un acto de gracia? Claro, pues todos esos actos de gracia que son actos de perdón y de amor tienen su origen en el fiat de María. ¿Se entiende? Ahí podemos seguir poniendo todas las comuniones sacramentales. Porque el origen en el tiempo de la vida de Jesús fue el fiat de María. Entonces, de ese fiat de María, como de ahí surge la vida de Jesús en la tierra,
De ahí también surgen todos los bienes, todas las confesiones, todos los sacramentos, los actos sublimes de amor de los santos, las profecías, los milagros, todos los actos buenos y santos, y aún los divinos en la criatura, surgieron del fiat de María. ¿Se entiende eso? ¿Se imaginan ustedes? Imagínense el sol, ahorita está aquí brillando sobre nosotros. Si un día estando viéndolo, vemos que del sol sale otro sol, ¿se imaginan? Y que fuera un sol distinto, o sea, con otros colores, y que se unen los rayos de un sol con el otro, y entonces todas las cosas aquí en la tierra adquieren un grado mayor de belleza, nuevas formas y colores. ¿Se imaginan eso? ¿Lo puede hacer el sol? No lo puede hacer. Pero imagínense si pudiera y si lo hiciera a cada momento, que del sol saliera un sol y luego otro, y luego otro, y luego otro, y luego otro. Primero quedaríamos aterrados, diríamos, válgame Dios, esto es el fin del mundo. Pero de todos modos sería bello, pues eso que no puede hacer el sol material, sí lo hace el fiat de María. Y de cada acto de gracia que de su fiat sale, se multiplican más y más, como estrellas infinitas que surgen y crecen. Así como las hostias sacramentales se multiplican en cada misa. ¿Se dan cuenta del poder de esos labios de María? ¿El poder estará en sus labios o en qué estará? En la voluntad divina con que habla. Ella usa la voluntad de Dios para con ella responder a Dios. Hace días fue día de Santo Domingo de Guzmán. ¿Lo conocen? Es buena onda el compa. Fue el santo que más se dedicó a la propagación del rosario. Y era un santo a quien era exorcista y los demonios no le hacían resistencia por el grado de amor que tenía a la Virgen. Leí que estando con mucha gente le llevaron un endemoniado que los protestantes no habían podido liberar. Creo que vivió en el tiempo en el que ya había unos protestantes. Entonces, pues los protestantes de vez en cuando hacen exorcismos y a veces surten efecto en virtud del nombre de Jesús. Bueno, pero en este caso no pudieron y creo que les puso una barrida. Entonces se lo llevaron al cura católico, que era este. Pues se lo llevan allí, el santo muy tranquilo. No recuerdo todo el diálogo, pero les dice: les ordeno en nombre de Jesucristo que digan a quién más le temen en el cielo. Y el endemoniado empieza a retorcerse. Según leí, tenía 14,000 demonios dentro. Pues esos 14,000 demonios le decían: no lo diremos. Si quieres te lo decimos a ti, pero no en voz alta. Díganlo para todos. No, si quieres nos vamos así, pero no nos obligues a decir eso. Nos vamos ya sin que tengas, pero no nos obligues. Entonces se arrodilla ante la Virgen y dice: Madre, por favor, por bien de estas almas, haz tu trabajo. Sí, se postró ante la Virgen. Entonces la Virgen vino. Él la veía, la gente no, y los endemoniados gritan: ¿por qué la hiciste venir? ¿Por qué la hiciste venir? No recuerdo todo el diálogo, pero creo que lo puse en mi Facebook, no me acuerdo. Y si no, lo pongo. Entonces, pues la Virgen los obliga a hablar a los demonios. Ellos no pueden pronunciar el nombre de la Virgen. Creo que les sería más fácil pronunciar el de Jesús que el de María, porque odian más a María porque ella es una criatura y es una mujer. Entonces, dicen los demonios: un solo suspiro de ella mueve más a Dios que todas las oraciones, sacrificios y vidas de los ángeles y santos juntos. Un solo suspiro.
¿Por qué será? ¿Nomás porque Dios le tiene mucho cariño? Es que caigamos en la cuenta de algo. Cuando ella suspira, ¿con qué voluntad suspira? Con esa voluntad que mueve a la Santísima Trinidad. Con esa voluntad que es el centro de la vida de la Trinidad. Fíjense las palabras que dijeron los demonios. Un suspiro de ella mueve. Quizás los demonios no supieron lo que dijeron, pero tómenlo en modo literal. Un suspiro de ella mueve, así, mueve a Dios desde adentro. Ella mueve a Dios. Jesús le dice a Luisa un sinfín de veces, al alma que vive en mi voluntad, nos deleitamos en decirle, haznos hacer. Tú haznos hacer lo que quieras. Dice, porque es la misma voluntad la que nos mueve a ella y a nosotros. Dice, así que no es alguien extraño a nosotros quien nos mueve, sino que es nuestro lo que ella misma pide. Y nuestra delicia es dejarla hacer, dejarla que nos venza, que tome de nosotros lo que quiere y lo reparta. Eso es María, la perfecta realización de eso, de un fiat, que dice el catecismo que consiste en ser todo de Él, ya que Él es todo nuestro. Entonces, volviendo a la lectura, de un solo fiat de Dios, ¿qué surgió? Millones y millones de estrellas, o sea, el universo. Del fiat de María, que es de Dios, pero pronunciado en sus labios, en los labios de esa preciosa mujer, ¿qué surgió? Millones y millones de actos de gracia, más resplandecientes, más grandes, más bellos, que se multiplican, cosa que no hacen las estrellas, y se dan al infinito para todos, en la tierra y en el cielo. Dice, y a cada instante corren, atraen a las criaturas, las hacen felices, las fortifican y les dan vida. Esos actos de gracia que brotan del fiat de María. Bueno, y leo otro trozo del catecismo, el 2603, dice, está hablando de Jesús, y dice, su conmovedor, sí, Padre. ¿Saben de qué está hablando? No, está hablando de Jesús. En el Evangelio, ¿en qué momento Jesús dijo, sí, Padre? En un momento en que se llena de profunda alegría y le dice, sí, Padre, gracias porque así te pareció bien ocultar a los sabios los misterios del reino y revelarlos a la gente sencilla. Sí, Padre. Bueno, habla de eso el catecismo y dice, su conmovedor sí, Padre, expresa el fondo de su corazón. O sea, en el corazón de Jesús, ¿qué hay? Un sí permanente al Padre. Dice, su adhesión al querer del Padre, de la que fue un eco el fiat de su madre. ¿Qué es el fiat de María? Un eco del sí eterno de Jesús al Padre. Un eco, o sea, es el mismo sí de Jesús eterno, pero aquí pronunciado en los labios de María. Vuelvo a leer. Su conmovedor sí, Padre, expresa el fondo de su corazón, su adhesión al querer del Padre, de la cual fue un eco el fiat de su madre. Toda la oración de Jesús está en esta adhesión amorosa de su corazón de hombre, o sea, de su voluntad humana, Jesús tenía voluntad humana, al misterio de la voluntad del Padre. Volvamos a la lectura. Dice, si las criaturas pudiesen ver en el orden sobrenatural de la gracia, oirían tales armonías, verían tal espectáculo encantador, que pensarían que fuera su paraíso. Cuando venía de Brasil, en el vuelo de Miami para acá, gran parte era mar. Entonces
En el avión a veces, si está el sol, es muy, muy fuerte. Y me puse lentes de sol. Me encandilaba un poco para poder ver por la ventanilla. El sol estaba de mi lado. Con los lentes de sol, el mar se veía de colores. Había nubes sobre el mar, pero las nubes se veían blancas. O sea, no era nada más así como un efecto solo en mi lente, de modo que todo se viera de colores. No. Solamente el lente tomaba la luz que se reflejaba en el mar y dividía el color, pero no hacía lo mismo con la luz de las nubes. Entonces era muy simpático ver el fondo, todo el mar en el fondo, lleno de luz de colores, así una parte de un tono, otra de otro, y encima de eso las nubes blancas. Se veía muy bonito. Y decía, si esto pueden hacer unos lentecitos, dividiendo las tonalidades de la luz que hay en la propia luz, ¿qué no sería ver con los ojos del querer de Jesús lo que hace su querer eterno? Es por eso que Jesús dice aquí, si las criaturas pudiesen ver en el orden sobrenatural, o sea, lo que vemos aquí ahorita es el orden natural y material, pero si pudiéramos ver el orden sobrenatural, ¿qué veríamos? Obviamente en ese orden se ven los ángeles que están presentes. Veríamos aquí los ángeles adorando a Jesús sacramentado, veríamos santos que se dividen para estar también en los distintos sagrarios del mundo adorando a Jesús. Veríamos algunos otros ángeles tocando nuestras frentes para que entendamos las palabras de la divina voluntad que dice Jesús. Veríamos a Jesús fascinado en los actos de amor que suceden en los corazones de ustedes y en los niños, en todos. Entonces dice, si las criaturas pudiesen ver el orden sobrenatural de la gracia, oirían tales armonías, verían tal espectáculo encantador, que pensarían que fuera su paraíso. Antes de continuar, en algún lugar Luisa se pregunta, ¿qué sería más grande si la creación, la obra de la creación o la obra de la redención? Esta lectura está en el disco de Mi cielo en la criatura. ¿Recuerdan cuál es la respuesta de Jesús? ¿Cuál es más grande, la obra de la creación o la obra de la redención? La redención. ¿Pero por qué? En la obra de la creación, nosotros cuando pensamos en la creación casi solamente pensamos en las cosas creadas. Así, las estrellas, el sol, la tierra, las plantas, las flores. Pero en la creación surgieron también, Dios hizo salir de sí las vidas de todas las personas que iba a crear. ¿Sí? Entonces todos sus actos, los latidos, los respiros, los pensamientos, las miradas, las vidas, así, todo salió en la creación. ¿Qué hizo el pecado original? Resquebrajó. No tanto la creación material, aunque la puso en desorden, como dice San Pablo, pero sobre todo, las vidas de todas las personas quedaron todas desordenadas, resquebrajadas. Entonces, la obra de la redención, lo que hizo fue Jesús tomar cada pensamiento, cada uno, y Él hacer otro pensamiento para restaurar el pensamiento de la criatura. Otro pensamiento suyo, o sea, divino,
que diera al Padre toda la gloria en modo divino que debía recibir de cada pensamiento de criatura. ¿Se imaginan esa labor? Dar otro acto por cada acto, o sea, restaurar el desastre y luego poner otro encima. Y eso lo hizo también la Virgen. Ella hizo pasar ese acto también por ella. Y en cuanto a las cosas creadas, parte de la redención fue tomar el amor divino de cada cosa y entonces Él volver a sellar todas las cosas creadas con la correspondencia que se le debe al Padre. ¿Sí? ¿Ven por qué la redención es todavía más grande que la creación? Porque es como volver a hacer la creación y seguirla creciendo. Volver a seguir restaurándola y aumentándola. ¿Se dan una idea? Ese trabajo lo hizo Jesús junto con su madre, inseparables. Entonces ya con ellos dos ya es doble el trabajo. ¿Y todo eso de dónde surgió? Del fiat de María. Del fiat de María. Veo caras que dicen, ¿de qué está hablando? No sé si me doy a entender. Pero quisiera que tuviéramos en la mente lo que es el portento de la redención. Es como volver a detenerse Jesús y María en cada cosa que Dios Padre creó y restaurarlo todo. Las cosas creadas y además las vidas humanas, pero acto por acto. Restaurarlo de uno por uno, todo. Y hacer que cada acto contenga mares de amor. Ya los contiene de parte de Dios al hombre, pero ahora en correspondencia, o sea, de vuelta, poner la parte que faltaba. Y eso sí, o sea, es una obra que permanece ahora, dice Justino, está vigente, no queda en el pasado. ¿Sí? Bueno, pues, eso es la redención. Pero, ¿cuántos fiat tiene Dios? Uno para la creación, otro para la redención y el de la santificación, que está expresado ¿en dónde? En el Padre Nuestro. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Está expresado a modo de súplica, o sea, no como algo que en ese momento ya sucede. Sucede en Jesús y en María, pero no en la humanidad. ¿Sí? Por eso dice, venga tu reino. Jesús y María ya lo poseen, pero la humanidad no en plenitud. Venga tu reino para que se haga en la tierra tu voluntad como se hace en el cielo. Jesús lo hace a modo de oración y por tanto es una profecía que se debe cumplir en un momento determinado. Bueno, y tienen que ser 3 fiat, porque en Dios todo es trino, siempre. Entonces, aunque son inseparables, sin embargo, al Padre se le adjudica la creación, al Hijo la redención y al Espíritu Santo la santificación. Y eso es lo que el Padre Gobi decía, el nuevo Pentecostés que Dios quiere hacer para cumplir su obra en el mundo. ¿Sí? Es la plenitud de la que habla San Pablo, que a un momento particular debe llegar a la creación, a la historia. Entonces, dice, ahora, también es Jesús hablando en la misma lectura, también el tercer fiat debe correr junto con los otros 2 fiat. Con lo que les dije ahora expliqué un poco cómo el fiat de la redención corre junto con todo el fiat creador, besándolo y completando todo lo que la criatura le debe. Bueno, el tercer fiat debe correr junto con los otros 2 fiat.
debe multiplicarse al infinito y a cada instante. Para este fiat, ¿a quién eligió? En el fiat de la creación, ¿quién pronunció el fiat? Dios, no había nadie más. Pero para el fiat de la redención pidió colaboración de una criatura, un alma desconocida y virgen. ¿Quién fue? María. Le dice Jesús, pues para el fiat de la santificación queremos seguir nuestro mismo modo de obrar con un alma desconocida y virgen, y eres tú. Le dice a Luisa, y Luisa, ¿qué? En la lectura anterior de esta que estamos leyendo, en las dos anteriores hay información muy interesante al respecto. Por eso San Aníbal decía, esta virgen singular, Jesús la eligió de un modo, con una predilección como a ninguna otra, para una obra que es nueva, para el cumplimiento del Padre Nuestro. O sea, Luisa es la primer criatura con pecado original en cumplir en la tierra la voluntad de Dios como se hace en el cielo, ¿sí? Antes de Luisa los santos cumplieron la voluntad de Dios, pero al modo como se hace en la tierra. Ya en el cielo ya están allá, pero Dios quiere eso aquí. Y Luisa es la primer criatura con pecado original, porque sin pecado original ya estaba María, en cumplir eso. Entonces le está diciendo a Luisa, el fiat que me toca realizar a través de ti debe hacer el mismo camino de todo el fiat que hice con mi mamá. Así como el fiat creador sacó millones y millones de estrellas, el fiat redentor en María sacó millones y millones de actos de gracia, ahora el fiat, hágase tu voluntad como en el cielo y en la tierra, que comienza con Luisa, dice, debe correr junto con los otros dos fiat, debe multiplicarse al infinito y a cada instante. Debe dar tantos actos por cuantos actos de gracia salen de mi seno. Todo ese trabajo que hizo Jesús, ahora Luisa debe corresponderlos a él y a María. Dice, por cuantas estrellas, o sea, por los actos de la creación, por cuantas gotas de agua, por cuantas cosas creadas hizo salir el fiat en la creación. Debe confundirse junto. Confundirse significa fundirse con, no en el sentido de confusión. O sea, fundirse con, junto. Y decir, el fiat en Luisa y a partir de Luisa en las almas de la Iglesia que lo quieran vivir, debe decir, cuantos actos sois vosotros, tantos hago también yo. ¿Quién dice eso a quién? El fiat de hágase tu voluntad como en el cielo así en la tierra, que comienza con Luisa, obviamente Jesús y María son un punto y aparte, que comienza con Luisa y a partir de ella con las almas que lo quieran, ese fiat debe decir al fiat creador y al fiat redentor, por cuantos actos sois vosotros, por cuantos actos surgieron de ustedes, tantos hago también yo, en correspondencia. Y continúa Jesús con sus excesos de amor y dice, estos tres fiat, creador, redentor y santificador, tienen un mismo valor y poder. Un mismo valor y poder. Me imagino que mientras esto decía, Luisa internamente estaba pensando, Jesús, tú me estás diciendo que el fiat que quieres cumplir en mí tiene el mismo valor de la creación y el de la redención. Y Jesús, leyendo su pensamiento, le contesta, tú desapareces. Es el fiat el que actúa. Y por eso
también tú en mi fiat omnipotente puedes decir: quiero crear tanto amor, tantas adoraciones, tantas bendiciones, tanta gloria a mi Dios para suplir a todos y a todo. ¿Por qué es que Luisa puede decir eso? Porque no es ella, no es su virtud, es el fiat obrante en ella, ¿sí? Dice, y entonces con ese fiat en ti y tú fundida en él, es que puedes decirlo. De hecho, Jesús en el Evangelio, capítulo 14, le dice a Felipe, San Juan capítulo 14, dice: el Padre que permanece en mí es el que realiza las obras. O sea, las obras que suceden en mí son divinas, porque es mi Padre. Creedme, yo estoy en el Padre y el Padre está en mí. Al menos creedlo por las obras. En verdad os digo, el que crea en mí, hará él también las obras que hago yo y hará mayores aún. ¿Y qué fue la obra que hizo Jesús? ¿Nomás resucitar muertos y expulsar demonios y multiplicar panes? No, ese trabajo redimiente de dar por cada acto de criatura un acto divino a Dios, ese trabajo redentor, restaurador, eso es lo que hizo Jesús. Y aquí ha dicho, en este Evangelio, quien crea, en un cierto futuro, quien crea en mí, hará mis obras y las hará aún mayores. Cumplimiento perfecto de eso, en este caso, es Luisa, que toma los actos de Jesús y de María, los vuelve a hacer y corre con el fiat junto con ellos, haciendo lo que ellos hacen. Y debemos decir junto con, porque aquí dice, es mi Padre que está en mí el que hace las obras, y Jesús suplicó, Padre, que sean uno con nosotros, como nosotros. ¿Cómo? Yo en ellos, tú en mí, que estoy en ellos. ¿Sí? Es así como esto es posible. Es el perfecto cumplimiento de la fe. Hacer las obras de Jesús, no solo por fuera, eso ya hay muchos que lo han hecho. Jesús le dice a Luisa, quiero que ahora se pase a imitar mi vida interior. Le dice, ya he tenido muchos santos que me han imitado en mi vida exterior, pero ahora quiero que se unan a lo que hacía mi alma fundida con mi voluntad divina, que no se sabía antes del libro del cielo. Entonces continúa y le dice Jesús a Luisa, tus actos llenarán cielo y tierra. ¿Por qué? Porque son los actos de Jesús hechos mayores, como dice en el Evangelio. Se multiplicarán con los actos de la creación. Jesús también dijo en el Evangelio, mi Padre siempre trabaja y yo también trabajo. Mi Padre lleva la obra de la creación y yo trabajo con Él. Yo hago la redención y mi Padre concurre conmigo. ¿Sí? Mi Padre siempre trabaja y yo también trabajo. Y en lo que leímos dijo, aquel que crea, o sea, que lleve a plenitud la fe, como lo hizo mi madre, según dice el catecismo, que es la máxima realización de la fe, hará mis obras. ¿Y cuáles son las obras de Jesús? Las del Padre. Y las hará aún mayores. Por eso dice a Luisa, tus actos llenarán cielo y tierra, se multiplicarán con los actos de la creación y de la redención y se harán uno solo. ¿Parecerá, dice Jesús, a alguien sorprende?
Si no nos sorprende es que no entendemos nada, ¿eh? Por naturaleza esto debe sorprender si logramos caer en la cuenta de qué está hablando. Como a María sorprendió a su momento la idea de concebir a su Dios. ¿Pero qué dijo? Pues yo no sé cómo, pero hágase. Entonces dice Jesús, parecerá sorprendente e increíble a algunos todo esto. ¿Cómo sabes? Y dice Jesús, pero entonces deberían poner en duda mi potencia creadora. Mi potencia. Porque Luisa no está obrando con su propia potencia de ella, está obrando con la de Jesús que Él le dio. ¿Sí? Deberían poner en duda mi potencia creadora. Y además, cuando soy yo quien lo quiere, quien da este poder, cesa toda duda. En la parábola, cuando le reclaman porque a los que casi no hacen nada, les dio lo que merecieron los que hicieron todo. ¿Y qué dice ella? ¿Me vas a tener coraje porque soy bueno? ¿Que no puedo hacer con lo mío lo que quiero? Pues somos en la historia, si aplicamos esa parábola a la historia entera, somos los últimos de la historia, o sea, después de la obra creadora, redentora, de los cuales humanamente se nos exige menos, pero que Dios da más. Y igual puede responder, ¿qué no puedo hacer con lo mío? Es decir, con mi voluntad y mi potencia creadora, lo que quiero, y darla para que la use mi criatura. Entonces dice, cuando soy yo quien lo quiere, quien da este poder, entonces toda duda cesa. ¿Acaso no soy libre de hacer lo que quiero y de dar a quien quiero? Tú sé atenta. Yo estaré contigo, te cubriré con mi fuerza creadora y cumpliré lo que quiero en ti. ¿Cuál es nuestra labor? ¿Qué le dijo? Tú sé atenta. ¿Qué significa eso? Conoce aquello que quiero para que puedas poner la atención. Si no, ¿a qué vas a poner atención? Y entonces, sé atenta en conocerlo y luego en vivirlo. Las dos formas de atención que espera de nosotros, y eso le basta para hacer lo que Él quiere hacer en nosotros. Cumplir esa santidad nueva y divina de la que hablaba Juan Pablo II, citando a San Aníbal María di Francia, que a su vez hablaba de lo que Jesús le dijo a Luisa. ¿Sí? ¿Dudas, preguntas, comentarios? Fíjate, Ricky, que ahorita a la gente lo que más le cuesta aceptar de Luisa es que vivió 60 y tantos años sin alimento, solamente de la hostia, pero ahí entra lo que dice Jesús. Es como no es ni el organismo, ni el metabolismo de Luisa. Sí, hay a quienes de repente les cuesta creer el asunto de que haya vivido 60 años sin alimentarse, lo cual tiene un modo particular. El obispo de Luisa, que siempre estuvo al tanto y siempre ordenó que hubiera sacerdote cuidándola, y cosa que jamás ha sucedido, y menos en aquel entonces, obtener del Papa San Pío X el permiso de que todos los días en su cuarto se le celebrara misa, todos los días. Jesús dice, con todo esto solo quiero manifestar la singularidad de mi obra en ti. Pero, les digo, cuando el obispo se dio cuenta de que Luisa no comía, dio una orden, que coma todos los días una vez. Entonces, o sea, así por obediencia, tenía que comer. Entonces, por obediencia le llevaban todos los días su comida a 1 hora, y Luisa, unos minutos después, lo devolvía todo como estaba antes de comerlo. Eso está atestiguado por las personas de su tiempo, por los sacerdotes y a su momento por médicos que
que el arzobispo pidió que la revisaran. Entonces ella obedecía tomando el alimento, pero en realidad no se alimentaba, porque todo lo devolvía tal cual. Lo único que no devolvía era la Eucaristía. Así que efectivamente, aunque comía, no se alimentaba, sino de Jesús sacramentado. Normalmente cuando una persona vomita es... En el caso de Luisa, la comida que salía de ella olía rico. Una monjita dice que estando allí, Luisa había comido unas uvas, las devolvió y se veían tan ricas que tenía ganas de agarrar y comérselas, porque salieron más bonitas de como estaban. Bueno, estas son cosas externas que no son importantes en realidad, pero que sin embargo Dios permitió para mostrar que lo que hacía en Luisa no era una cosa cualquiera. No es la primer mujer que vive de la Eucaristía. Ha habido otras, creo que Santa Catalina de Siena, la Beata Alexandrina da Costa, Marta Robin, no sé, Dina. Pero de todas ellas, quien más tiempo fue Luisa. Luisa fue cerca de 60 años. Y las demás fueron como por 7, 8 años. Marta duró casi 50, creo, alrededor de 50, pero vivió casi en la misma etapa de Luisa. Bueno, Marta. El padre Pablo Martín tiene un escrito muy interesante donde compara a Marta Robin con la Marta del Evangelio y a Luisa con la María del Evangelio. Luisa, de hecho, su nombre religioso, porque era terciaria dominica, fue María Magdalena, creo. Entonces las compara y ve cómo cada una encaja en el sitio de la una y la otra, y por eso era preciso que estuvieran más o menos en el mismo tiempo, su Marta y su María en la tierra. Bueno, dentro de 15 días será el retiro en Texas. Recen por que la divina voluntad llegue a quien debe llegar y pues cumplir lo que Jesús aquí nos pidió. Atención. Tenía muchas lecturas que iba a leer hoy. También posiblemente en la semana, o sea, en los 20 de este mes, venga un padre que se apellida Acuña, Bernardo Acuña, que es párroco en Roma, y su papá fue uno de los traductores de los escritos de Luisa. Posiblemente venga aquí a Tepa. Estén atentos al WhatsApp porque ahí les diremos. Sí, él es mexicano. Hermano de Alejandra Acuña, los que hicieron el libro de selección de capítulos. El papá de ellos armó ese libro. Bueno, pues ánimo. Este padre participa y da retiros en Corato. Bueno, si pueden ya les diremos los datos. Las otras lecturas que iba a leer era sobre la Asunción de María, pero ya las hemos leído en otras ocasiones, y lo que leímos explica por qué la grandeza de María cuando subió al cielo. Como dije desde el principio, no es su entrada al cielo porque ella estaba muy habituada a ir y venir al cielo desde que fue concebida. Ella dice, para mí el cielo no era extraño. Si a veces los santos en un éxtasis Jesús los lleva, ¿qué no sucedería con la Inmaculada? La Asunción de María, el prodigio, el portento es toda una vida de Dios en la vida entera de la criatura, acto por acto, desde su concepción hasta su muerte, o sea, hasta su ida al cielo definitiva. Pues ánimo, nos vemos cuando Dios quiera. Jesús, para nosotros la fuerza creadora de tu fiat no cabe en nuestra mente, pero es natural que el fiat de un Dios obre infinita y omnipotentemente. Nuestra labor es, como María,
decir, hágase. Que tu fiat se cumpla en nosotros como se cumplió en María y como se cumplió en Luisa. Fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Como en el cielo, así en nuestras almas. En la voluntad de Dios, siempre.